Paz, hermanos, queridos, amados del Señor, gracias. Por favor, ayúdenme a que no me ponga tan nervioso, ¿sí? La verdad que es un gozo para mí exponer la palabra del Señor. Yo también lo hago con mucho temor y temblor, porque entiendo que es la palabra de Dios. Y estoy hablando, y vamos a tocar un tema importantísimo, ¿sí? Y estoy hablando a su iglesia, a su esposa, así que el Señor tenga misericordia de mí y también de ustedes. La iglesia es un tema importantísimo para cada uno de los cristianos, los miembros. Según Mark Dever, es un escritor, un pastor de este tiempo, él define la iglesia, ya el pastor lo definió, ¿sí? Ya dijo qué es y qué no es iglesia. Yo quiero creer que la mayoría que estuvieron el miércoles pasado se acuerdan la definición de qué es iglesia, ¿sí? No les voy a preguntar, pero quiero creer de que ustedes han entendido de qué no es iglesia. Entonces, cada vez que nosotros hablemos o digamos iglesia, usted va a entender a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Esta es la definición de Mark Dever, es un pastor. La iglesia local, él lo define con esta idea. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo Jesús para afirmar o para celebrar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Cristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del mismo. ¿Sí? Básicamente lo que el pastor estuvo enseñando el miércoles pasado. Lo que vamos a tratar hoy es acerca de la importancia que el cristiano debe tener para con la iglesia. Qué importante que es para todos aquellos que se consideran cristianos y miembros de la iglesia, qué importante es no solo ser miembros pasivos o asistentes regulares de la iglesia, sino que es importante que cada cristiano aquí salvado y comprado por la sangre del Cordero de Dios sea un cristiano apasionado por la iglesia. ¿Sí? Apasionado. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, vamos a leerlo rapidito. Mateo capítulo 16. Luego vamos a hablar acerca de cómo vamos a tratar el tema. Mateo capítulo 16. Versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí quiero que observen tres cosas en este pasaje. Primero, es que el mismo Señor dice y asume de que Él va a tener una iglesia y que Él va a edificar una iglesia en medio de este mundo. Lo segundo es que la misma iglesia sufriría una intensa oposición por parte del mundo y con todos los poderes satánicos, las fuerzas del infierno entero. Y tercero es que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría firme. Tres cosas, porque esto es a modo de introducción para que vayamos entendiendo, ¿sí? Se mantendría soportando persecuciones constantes y venciendo a cada una de ellas. La iglesia, queridos hermanos, ha sido fundamentada sobre la roca. ¿Cuál roca? La confesión que hizo Pedro. ¿Sí? ¿Qué confesión? De que esa confesión es una verdad inalterable, una verdad
absoluta. Esa verdad sostiene la iglesia. ¿Y cuál es esa verdad? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Esa es una verdad innegable, el Dios encarnado. Wow. La iglesia es sostenida por esa roca, por ese fundamento. Bien. Todo comienza con esa declaración de Pedro. Él comienza a edificar su iglesia luego de que él vive una vida de obediencia. Y esa obediencia le lleva a la muerte y muerte de cruz. Pero no queda ahí. Él es resucitado por esa vida de santidad. Él es resucitado al tercer día, coronado en gloria y majestad. Y él comienza su iglesia a edificarlo. A lo largo, hermanos queridos, de toda la historia, miles de cristianos han dado sus vidas, su tiempo, sus recursos por esa gran verdad. Miles y miles de cristianos. Hay un libro de un autor llamado John Fox. No sé cuántos los conocen aquí. El libro se llama La historia de los mártires. Si usted no lo conoce y le gusta leer, yo les recomiendo ese libro. Ese libro va a destruir tu autoestima, de creerte que estás viviendo una vida cristiana, pero te va a enseñar y te va a apasionar, te va a mostrar cómo es vivir apasionadamente por el Evangelio, por Cristo Jesús, por su iglesia. Hermanos, la idea de esta pequeña introducción es que quiero que notemos que hay un compromiso de pasión de parte de cada uno de aquellos que se consideran cristianos. Hay un compromiso con la iglesia. Todos y cada uno de los cristianos a lo largo de la historia estaban apasionadamente comprometidos con Cristo por la causa del Evangelio, por la causa de la iglesia. Lea, tiene la historia de los primeros mártires en Hechos, cómo él muere defendiendo la verdad. Ahora, cuando hablamos de pasión, hermanos, estamos hablando de un tipo de deseo intenso, un deseo ferviente en nuestro interior, por algo o por alguien. Y déjenme decirle que todos aquí tenemos ese tipo de pasión. La pregunta es, ¿dónde está ubicado ese tipo de pasión? ¿En qué nos apasionamos? ¿Quieren saber en qué? Escúchense hablar. Escúchense hablar. El que está apasionado por Cristo habla de qué? De Cristo. El que está apasionado por la iglesia habla de la iglesia. Todos aquí tenemos pasiones. Lamentablemente, digo lamentablemente porque muchas de esas pasiones son desordenadas, guiadas por la carne, mal entendidas y muchas veces vestidas de espiritualidad. Yo puedo estar apasionado por la predicación, pero no por Cristo. Todo cristiano, escúchenme, todo cristiano debería tener una pasión, una ferviente pasión por la iglesia. Todos y cada uno de aquellos que han entendido el Evangelio. ¿Y por qué debemos tener esa pasión? Porque debemos imitar a nuestro Maestro. Efesios capítulo 5, versículo 25. Pablo usa una exhortación allí a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo. Es una entrega, una decisión propia. Eso es pasión. El amor igual a sacrificio, igual a servicio, igual a entrega. ¿Por qué debo tener pasión por la iglesia? No hay mejor modelo, hermano. Le puedo presentar hablar de miles y miles de cristianos que se han entregado por Cristo, pero nunca van a superar, ni alcanzar, ni igualar a la persona de Jesucristo. ¿Ustedes quieren tener pasión así? Observen cómo Cristo amó a la iglesia. Y observen lo importante que es la iglesia para Cristo. Lo importante que es la iglesia para Él. A comparación de muchos cristianos hoy que menosprecian a la iglesia de Cristo. Lamentablemente muchos pseudo-cristianos hoy prefieren mantenerse fuera del rango de la iglesia. Yo he conocido a muchas personas, en particular un matrimonio que hablábamos y me encantaba cómo este hombre hablaba de Cristo. Hablaba con una pasión de Jesús, pero no quería saber nada de la iglesia. No quería saber nada de la iglesia. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos, entre comillas, con ese pensamiento. No voy a la iglesia, ¿para qué? Es mi relación personal con Jesús. Y déjeme decirle que el Evangelio no se trata de Jesús y yo solamente. ¿Sabía usted eso? El Evangelio no se trata de Jesús y yo. No solo se trata de eso. Se trata de Jesús, la iglesia y yo. Observe, hay más de 59 unos a otros en el Nuevo Testamento. Luego hay otros tipos de cristianos que creen que pertenecen a la iglesia solamente porque han firmado un pacto de membresía en una iglesia local, pero no están comprometidas. Por varias razones. Se han hecho miembros de la iglesia. Y esto va para aquellos que están haciendo el curso de membresía, para aquellos que son miembros y para aquellos que están apasionadamente por Cristo, que viven apasionadamente por Cristo y su iglesia. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Eso es lo que tengo en mente. Es llevarlos a examinarse unos a otros. Que evaluemos, que nos animemos unos a otros a amar, a comprometernos, a estar apasionadamente unido a la iglesia. Y déjeme decirle de antemano que si usted desea amar así a Cristo, o si usted ama así a Cristo, si ama de esta manera realmente, déjeme decirle que va a tener muchos problemas. Porque el amar de esta manera trae problemas. Trae muchos problemas. ¿Usted ha leído? Yo creo que sí. Quizás de una forma romántica, pero lo ha leído. Primera de Corintios, capítulo 13. Desde el versículo 4 en adelante. Qué hermoso, ¿no? Pero déjeme decirle que ese versículo no tiene nada de hermoso. En el contexto, ese versículo, esa exhortación de Pablo a la iglesia fue como una cachetada para la iglesia. Ustedes dicen amar, que tienen los dones y las profecías. No hay nada de lindo en ese texto. Leemos Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4.
Primera de Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Dónde ve lo bonito usted allí? Si usted ama de esta manera realmente, va a sufrir. Va a tener que soportar al que está al lado suyo. ¿Escuchó? Va a tener que sufrir por el que está al lado suyo. Es difícil. Pero ¿cuán necesario es eso? ¿Cuán necesario es eso? Y déjenme decirle, hermanos, lamentablemente cuán lejos estamos de eso. No es causa de alegría. No es causa de alegría. Entonces, el tema de hoy, o lo que vamos a tratar de que usted entienda, es cómo cultivar un corazón apasionado por la iglesia. Básicamente hay 3 enseñanzas aquí. Aquel cristiano que coquetea con la iglesia, que está y no está. El segundo, aquel cristiano que es apasionado por la iglesia. Y el tercero, vamos a ver algunas sugerencias de cómo cultivar nuestra relación apasionada con la iglesia. En primer lugar, hermano, quiero que veamos algunas características de aquellas personas que juegan con la iglesia, que coquetean con la iglesia. Primero, son personas con una visión egocéntrica. Son personas o miembros de la iglesia con una visión egocéntrica. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos vienen a la iglesia por lo que la iglesia puede ofrecerle, puede darles, por lo que ellos pueden sacar provecho de la iglesia. ¿Qué me va a dar a mí la iglesia? ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué programa tienen para mí? ¿Qué área tienen para mí? Una visión egocéntrica. Es como que si yo me hubiese casado solamente para obtener provecho de mi esposa y demandarle cosas solamente a ella, sin ofrecer nada a cambio. Pensamientos de esta manera. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué obtengo? Y bueno, voy porque tengo amigos allí. Puedo hacer sociales aquí. No tengo otra cosa que hacer los domingos o los miércoles. Vengo a entretenerme, a pasar el tiempo. Toda una visión distorsionada traída por el egoísmo en el corazón. Vienen solamente por los panes y los peces, dijo Jesús en el libro de Juan capítulo 6, versículo 24. Ustedes me buscan solamente porque le di los panes y los peces. Continuemos. La segunda marca de aquellos miembros que coquetean con la iglesia es que son personas independientes o que no quieren involucrarse con la iglesia, con un pensamiento individualista. Tratan de que la iglesia no se entere de sus vidas.
siempre se mantienen al margen de todo. Con congregarme ya es suficiente. Con que me vean ya está. No hace sociales. Viene y se va. Viene y se va. Individualistas, piensan en ella misma. Todo tiene que ver con lo mismo. El otro punto es que se ausentan con regularidad. Cualquier excusa es válida para faltar a las reuniones. Cualquier excusa es válida. Se nubla y no vamos a la iglesia. Me golpeó el dedo chiquito, no vamos a la iglesia. Esto es un peligro, hermanos. Este tipo de pensamiento, este tipo de miembros están en la línea de la apostasía, de apostatar de su fe. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y en el contexto allí el escritor está hablando de la apostasía. Y él dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta persona con este tipo de pensamiento va camino a la apostasía. Es un peligro. Segundo punto, ¿cuáles son las marcas distintivas de un cristiano apasionado? Hermanos, sinceramente hay mucho que decir en el punto anterior. Hay mucho que decir, pero el tiempo nos apremia. Quiero tratar de desarrollarlo completo. ¿Cuáles son las marcas de un cristiano apasionado? Primero, obviamente, pertenecer a la membresía de una iglesia local. Es obvio. ¿Por qué? ¿Cómo los que están casados, los esposos, pueden llegar a ser buenos esposos? Primero deben casarse. ¿Cómo un miembro puede ser apasionadamente un miembro? Deben pertenecer a una membresía local, a una iglesia local. Esto es algo establecido por el Señor. Toda persona que ha sido redimida por Cristo indudablemente se une al cuerpo, pero no es que ella elige unirse, Cristo los une al cuerpo. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, que Él los salvaba y que Él los añadía a la iglesia. Entonces todo cristiano debe pertenecer a la membresía local, debe anhelar pertenecer a la membresía local. Debe desear con todo su corazón ser parte activa a una membresía local. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque Cristo no nos salva para dejarnos a la deriva. No, Él nos salva para unirnos a su iglesia. El segundo punto es que hacen de la iglesia su prioridad. Cuando hablamos de prioridad, queremos decir compromiso, que está comprometida con la iglesia. Es mucho más que poner mi nombre en la lista de membresía. Es mucho más que eso, mis queridos hermanos. Es poner por prioridad la iglesia. Quiero que entienda, y usted sabe a qué nos referimos cuando hablamos de iglesia. Primero la iglesia, primero mi familia, porque aunque usted no lo crea, estamos unidos. Usted y yo somos familia por la eternidad. ¿Lo acepte o no lo acepte? Vamos a adorar juntos por la eternidad. Y nos estamos preparando juntos para cuando Él venga por su iglesia. Entonces, hay un compromiso de mi parte en ayudarte a crecer, en ayudarte a que te parezcas cada vez más a Cristo,
en ayudarte a que sientas la misma pasión que tengo por Cristo, por la iglesia, por las Escrituras. Y debe ser recíproco. De la misma manera. Eso es estar comprometido con la iglesia. Si somos miembros, aquellas personas que van a ser miembros ahora, luego que se les presenta, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo estar? ¿Qué hago para servir a los demás? Y no solo se trata de servir dentro de la congregación establecida. ¿Cómo puedo servir? ¿Qué quiere que haga? Limpia los baños. Gloria a Dios, sí, lo hago con mucho gozo. Viví el Evangelio, una vida digna, en santidad. Es estar comprometido con la iglesia. Y va más allá de firmar y decir, ahora soy miembro, ya está. No. Y esto nos lleva al tercer punto, que es que aquel cristiano que está apasionado por Cristo y su iglesia asumen responsabilidades de servicio. Asumen responsabilidades de servicio. ¿Y qué es servir? ¿Qué es servir? He aquí una definición. Es dar de sí mismo. O es dar de mí mismo, mi tiempo, mis dones. Todo para algo que no sea yo mismo y para la gloria de Dios. ¿Qué es servir? Es todo lo que Cristo me dio a mí, tengo que ponerlo al servicio de ustedes. Todo. Las capacidades. Hermano, déjeme decirle que cada uno de ustedes que han sido salvados y comprados por la sangre del Cordero, tiene al menos un don. Al menos un don. Todos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Escuche lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro está presuponiendo allí que cada uno al menos un don tiene. Ministrelos a otro. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es mi don? ¿Cómo sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida? Involúcrate en la iglesia. Así de sencillo. Sirve a otros. Sirve a la iglesia. Así de sencillo. Sabrás cuál es tu don. Quizás empieces acá y no, allá y no, y allá, hasta que Dios te va a ir moldeando. Pero sirve a otro. Sirve. Cada uno. La pregunta es, ¿estás sirviendo a otros con lo que Dios te dio? ¿De gracias recibido? ¿De gracias estás dando? Tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu vida, tus recursos. No. Cuando hablamos del bolsillo, no. Puedo darte mi vida si quieres. Mi recurso no. Usted se ríe, pero hay cristianos que piensan de esa manera. Sirve a otro, comprométete con otro. Cada uno de nosotros debe estar ayudando a otro a ser discípulo de Cristo. O ustedes deben estar siendo discipulados. Esa es nuestra tarea, y de hacer discípulos. Cada uno de nosotros debemos estar guiando a Cristo constantemente, a los que están casados, a la esposa, a los hijos.
los padres a los hijos. Constantemente debemos servir. Si eres cristiano, Dios te dio dones para el servicio de los santos. Y déjenme decirles algo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, y en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, ahí habla de la multiforme gracia de Dios y de los diferentes dones. Entonces, hermano querido, nunca te compares con los demás. Nunca compare tu talento, tu don con el otro, porque cada uno somos miembros de un mismo cuerpo, pero con funciones diferentes, capacidades diferentes. El pie no va a ser mano, la oreja no va a ser boca, cada uno en su lugar. Nunca te compares con los demás. Cuando a mí me dicen, ¿cómo me encantaría hablar como? No. No te compares, porque nunca lo vas a lograr. No porque yo sea alguien especial, wow, no. Porque somos diferentes y Dios te dio capacidades diferentes a vos y a mí. Nunca te compares a la hora de servir. No te menosprecies. Dios te dio dones y talentos para el servicio a los santos. Y con eso es suficiente. Eso es suficiente para servir con gozo y apasionadamente entregar tu vida por Cristo y por la iglesia, defendiendo la verdad y el evangelio. El cuarto punto, desarrollan y mantienen relaciones significativas. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cada creyente está funcionando de acuerdo a los parámetros de los unos a los otros que vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, cada uno está experimentando la verdad o la verdadera comunión cristiana. Mantén relaciones significativas dentro de la iglesia. ¿Está mal tener amigos íntimos dentro de la iglesia? No. Jesús tenía sus íntimos. Jesús tenía su grupito de íntimos. No está mal que ustedes tengan personas de mucha confianza. Lo malo está cuando empezamos a ser grupos. Debemos relacionarnos con toda la iglesia. Debemos conocer a toda la iglesia. El Señor allí, antes de comenzar el culto, ya había comenzado y sentí una fuerte reprensión por él. Porque este punto, obviamente, uno trata de vivirlo. Se acerca un hermano Pedro, paz del Señor, hermano. ¿Sabes cómo me llamo? Me dijo su nombre, me olvidé. ¿Sabes cómo me llamo? A lo que voy es que, hermanos, debemos conocernos. Debemos conocernos constantemente. Mantén relaciones y desarrolla relaciones significativas. Aquellos jóvenes que están solteros, háganse amigos de matrimonios. Los ancianos, háganse amigos de los jóvenes. Porque Él derribó todas esas barreras. Acá no hay ricos ni pobres. Acá no hay raza. Te va a ayudar muchísimo. Aquellos jóvenes que están solteros, ¿quieren saber cómo es la vida de matrimonio? Charlen con los matrimonios. Vean antes de tomar una decisión. Tengan relaciones significativas. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, solamente para que anoten, ¿sí? Debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y
Nuestro deber es proveer lo que Cristo me provee a mí constantemente. A todo lo dicho, hay una pregunta que quiero hacerles. ¿A qué grupo perteneces? ¿En qué grupo te ves? No me respondas. Piensa, medita, examínate. ¿A qué grupo perteneces realmente, sinceramente? A mí me puedes engañar, a los hermanos puedes engañarlos. Al Señor no. ¿En qué grupos perteneces? ¿Estás apasionado por la iglesia? Si la respuesta es, sinceramente no tanto, bueno, es un buen comienzo. Porque si sientes culpa, realmente es un buen inicio. Ahora, quiero que sepas que la culpa no cambia ni transforma a nadie. La culpa Dios puso allí para llevarnos al arrepentimiento, a la transformación, al cambio de vida y así vivir el Evangelio real. 2 sugerencias y terminamos. ¿Cómo cultivar una pasión por la iglesia? Considera muy seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ella es su novia. Jesús es su dueño. La iglesia le pertenece a Cristo. Mira cómo Cristo ama a la iglesia. Con seriedad. Y tendrás pasión por ella. Porque la iglesia es su nueva creación, la cual compró con su sangre. Dio su vida por ella. Él murió por ella. ¿Para qué? Para que ella tenga vida. Cristo murió para que su novia tenga vida. Mírala como Cristo mira a su iglesia. Ámala como Cristo ama a su iglesia. Y al entender esto, entenderemos, hermano, lo importante que es la iglesia. Mira a tu alrededor. Mira a las personas que están al lado. Hermanos, ¿te has puesto a pensar que ellos son milagros vivientes? ¿Te has puesto a pensar? A pesar de sus errores, a pesar de que quizás hay mucho que cambiar. La persona que tienes al lado es por la que Cristo murió y pagó un alto precio. Son milagros andando. Son milagros de la resurrección. Entiende esto. Por último, considera a la iglesia cómo será. Y esto es glorioso. Esto es maravilloso. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 6. Considera cómo será la iglesia. Capítulo 19, versículos 6 al 8. Y oí una voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, decía, aleluya, al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cuáles son los linos finos? Las acciones justas de los santos. Versículo 21. Perdón, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Dice, y vi, escuche lo que dice el apóstol Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Escuche. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su... ¿Quién es esa esposa? ¿Quién es la que desciende del cielo? La que Juan describe como una ciudad santa.
Bórrense de la cabeza la idea de una ciudad. Es la iglesia. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué cosa? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La belleza de la iglesia. Mira de nuevo a tu alrededor. Esa es la belleza que estás viendo. Más hermosa que el cristal. ¿Ves así a tu hermano? A pesar de sus errores, de sus pecados. ¿Ves así? ¿Lo ves así?